¿ya? Hemos visto también estas infecciones por las micobacterias no tuberculosas y, bueno, habíamos quedado ahí. Lo que vamos a ver de aquí en adelante es algunos aspectos importantes que hay que considerar en el tratamiento, ¿ya? Eh, Tanto en los fármacos de primera línea como en los fármacos llamados de segunda línea, ¿ya? Esta es una información que está en el CEDES y que es para la población, ¿listo? Es una información rápida, si ustedes quieren, es un afiche donde hay los aspectos más importantes, donde se explica en lenguaje claro, sencillo y comprensible cómo esta información debe llegar a la población, ¿ya? Es decir, cómo el ciudadano común debe informarse. Creo que tiene lo más importante, ¿ya? Ahora, algo que hay que tener en cuenta como médicos es que el tratamiento de la tuberculosis se basa en bases bacteriológicas y operacionales, es decir, de estrategias que debemos considerar al momento de iniciar una terapia. ¿Ya? El tratamiento debe ser asociado, siempre, utilizando a un principio mínimamente 4 medicamentos, ¿ya? Y después en la segunda fase podemos bajar a 2 medicamentos, como es el esquema de tratamiento para la tuberculosis sensible, ¿ya? El tratamiento debe ser prolongado durante un mínimo de 6 meses para lograr eliminar todas las poblaciones bacilares que pudieran, ¿no?, todavía estar, ¿no es cierto?, en algunas fases de crecimiento metabólico. Entonces, este tratamiento prolongado nos garantiza una curación total, ¿ya? Otra recomendación es que el tratamiento debe ser hecho o realizado en una sola toma, ¿ya? Se ha visto que, especialmente en estómago vacío, no con los alimentos, esta forma de administración permite una acción conjunta y, lógicamente, garantiza una mejor acción terapéutica, ¿ya? El tratamiento también debe ser supervisado para garantizar este cumplimiento de la terapéutica y no dejar que el paciente maneje su tratamiento, ¿ya? Es decir, hay un personal de salud que siempre está para controlar que el paciente cumpla su régimen de tratamiento, ¿ya? Y supervisado y controlado con bacteriología. Hay que hacer baciloscopías mensuales a partir del segundo mes de tratamiento y cultivo entre el cuarto y el quinto mes de tratamiento en caso de que se prolongue la fase intensiva, ¿ya? Entonces, debe quedar claro todo esto para el médico y para el paciente. Ahora, el tratamiento se calcula siempre, los medicamentos se formulan en dosis kilogramo peso, ¿ya? Sobre todo para estar en la dosis correcta y evitar o sobredosificación, ¿ya? También los controles deben ser mensuales y es importante que nosotros como personal de salud y el servicio de enfermería, que trabaja muy de cerca y en equipo con el médico, vigile la adherencia del paciente al tratamiento. En esto también tiene que ver la familia. Controle la evolución, ¿estamos? Y sobre todo, hay que informarle que informe sobre los efectos adversos que pudieran presentarse en el curso de la terapéutica, ¿ya? También la supervisión es realizada por el personal de enfermería porque ellos son los que supervisan tanto la primera fase como la segunda fase en el tratamiento convencional y más de cerca todavía con ayuda del médico cuando hablamos de multidrogoresistencia. ¿Estamos? Ahora, el tratamiento es ambulatorio en general, ¿no? En un establecimiento de salud. Eh, Algunos casos excepcionales requieren hospitalización. Felizmente son excepciones, ¿ya? Este es el esquema de medicamentos de primera línea. Hay que sacar acá la estreptomicina, que está entrometida, digamos, aquí. Pero los 4 primeros fármacos constituyen los fármacos de primera línea, ¿ya? Aquí está la dosificación y la presentación, ¿ya? Y van a darse cuenta que la dosis diaria siempre se calcula
en miligramos kilo peso. Isoniazida 5 miligramos kilo peso. La dosis máxima diaria es 300 miligramos y su vía de administración es oral. La rifampicina, ¿no? Viene una dosis de 600 miligramos y la administración es oral. A veces viene asociada a la isoniazida, ¿ya? En una formulación mixta. El etambutol es la dosis máxima diaria es 1200 miligramos a razón de 15 miligramos kilogramo peso, es el cálculo y su administración es oral. Y finalmente la piracinamida, que viene en tabletas, la dosis diaria se calcula a razón de 25 miligramos kilogramo peso, la dosis máxima es 2 gramos por día y la administración es oral, ¿ya? Esta es una dosificación recomendada para fármacos de primera línea, ¿ya? Ahora, ¿cómo es el esquema en sí? Fíjense, tiene dos fases. La primera fase dura 2 meses, es la llamada fase intensiva, y la siguiente fase es la fase llamada de continuación, que dura 4 meses, ¿ya? En esta fase primera, que es la intensiva, incluyen 4 fármacos: rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol. ¿Por qué tiempo se da? 2 meses. Incluye el total de 52 dosis. Luego viene una fase llamada de continuación, que dura 4 meses y está con un tratamiento solo de 2 fármacos, ¿ya? La rifampicina y la isoniazida. Incluye 104 dosis. ¿En qué casos se indica este tratamiento, que es el tratamiento de primera línea, ¿ya? En todo caso nuevo de tuberculosis pulmonar o extrapulmonar, en niños y en adultos, ¿ya? Ahora, también está indicado este tratamiento en pacientes previamente tratados en los que se ha hecho un estudio de GenExpert y este estudio nos ha dado sensibilidad a la rifampicina. ¿Estamos? Entonces, estos también son pasibles de este primera línea de tratamiento, ¿ya? ¿Qué características tiene este tratamiento? Es de administración diaria, les digo, una sola toma de todos los medicamentos de manera supervisada, ¿ya? O sea, es directamente observado por el personal de salud. Se llama DOT, ¿ya? Y incluye de lunes a sábado, el domingo no. Muy bien. ¿Cómo se hace el seguimiento para este tipo de pacientes que reciben esta terapéutica, ya? Esta primera línea de fármacos. Eh, el seguimiento lo hace el personal de salud, ¿ya? Estos deben, obviamente, supervisar la administración diaria de lunes a sábado. Deben también brindar una motivación y facilitar al paciente cualquier información o duda sobre su enfermedad y los efectos adversos que puede presentar los fármacos, ¿ya? Y también el personal de salud debe hacer un control de los contactos, es decir, la gente que vive con el paciente, ¿ya? Y finalmente, si tiene alguna duda en cuanto a la evolución clínica, debe hacer pruebas rápidas para VIH y controles de glicemia en aquellos casos sospechosos, ¿ya? Sobre todo estamos hablando de estas dos situaciones de inmunocompromiso que pueden afectar la evolución de un primer esquema de tratamiento. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, ¿cómo se hace el seguimiento en general para este tipo de pacientes llamados de primera línea o tratados con medicamentos de primera línea? Ya, en caso de tuberculosis pulmonar, les digo, es importante hacer un control laboratorial. ¿Ya? Primero, el cultivo, perdón, la baciloscopía hay que hacer a partir del segundo mes de manera mensual y se recomienda un cultivo al cuarto mes o al quinto mes de tratamiento. ¿Ya? Eh, ¿Qué cuidados hay que tener? Sobre todo cuando la baciloscopía se hace en el último mes de tratamiento y la de que se hace al segundo mes, es decir, estas dos baciloscopías deben solicitarse 3 días de anticipación. ¿Para qué? Para que tengamos la oportunidad de hacer cambios de esquema o de dar el alta al paciente. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se hace el seguimiento en pacientes con tuberculosis extrapulmonar? Estos pacientes deben ser evaluados no con vaciloscopías, sino desde el punto de vista clínico, ¿ya?
Es decir, estos pacientes no pueden ser evaluados ni por vaciloscopías ni por cultivos. Estos se evalúan de manera clínica, ¿ya? Ahora, hay que tener en cuenta que el seguimiento del paciente en casos de poblaciones en riesgo, como las personas que están en cárceles, personas que son VIH positivas, ¿no? Estos sí deben también entrar en el esquema recomendado al principio. Debe hacerse vaciloscopías y cultivos. Muy bien. Vamos a ver ahora que hay que considerar algunas situaciones especiales en el tratamiento de la tuberculosis, ¿ya? Es decir, vamos a ver qué pasa en el embarazo, digamos, y es una tuberculosis sensible. En el caso del embarazo, se mantiene el esquema, fíjense, de 2 meses tetraasociado y 4 meses biasociado, ¿no? Aunque se ha visto, ¿no?, de que la isoniazida y la rifampicina atraviesan la barrera, no han demostrado teratogenicidad. Por lo tanto, se administran a esta dosis, ¿ya? En caso de embarazo. En caso de lactancia, también, ¿ah?, se debe dar el mismo esquema y no se suspende para nada la lactancia. De alguna manera se mantiene. En los recién nacidos y ancianos hay que tener en cuenta que esta población es más vulnerable a efectos adversos. Sin embargo, se mantiene el esquema de tratamiento, ¿ya? Teniendo en cuenta el ajuste de dosificación si fuera necesario, pero en general hay que vigilar y monitorizar si hay efectos adversos para evaluar un poco el control de los niños, ¿ya? Pero el esquema no es distinto, sigue siendo el mismo. Ahora, hay que tener mucho cuidado con las personas o pacientes que toman anticonceptivos, ¿ya? La rifampicina, sobre todo, interactúa con las píldoras anticonceptivas y puede disminuir la eficacia de las mismas, ¿ya? Entonces, hay que migrar hacia otro método anticoncepcional cuando se utiliza este esquema, pero el esquema no cambia. Ahora vamos a ver algunas situaciones especiales que hay que considerar cuando uno maneja pacientes con este primer esquema, ¿ya? Pacientes diabéticos, por ejemplo, eh, hay que tener cuidado con la diabetes mellitus tipo 2, ¿ya? La rifampicina, especialmente la glibenclamida, puede disminuir el efecto perdón, la rifampicina disminuye el efecto de la glibenclamida. Por lo tanto, puede haber picos de glicemia o picos de lecturas de glucosa alta. En ese caso, si fuera así, hay que consultar con el endocrinólogo o medicina interna para que vea la posibilidad de cambiar de terapia y llevar a un fármaco que no interactúe, o sea, de establecer una terapéutica para la diabetes con un fármaco que no interactúe con la rifampicina, ¿ya? En pacientes con VIH se mantiene el esquema, fíjense, no cambia. Eh, Hay que hacer un seguimiento cercano a las reacciones adversas, ¿ya? Pero aquí hay una recomendación. Una vez que se concluye con este esquema de tratamiento de 6 meses, se debe continuar por 6 meses más con isoniazida como monoterapia, ¿ya? Esto para garantizar la curación y la erradicación del estado de portador. ¿Estamos? Otra situación es en la meningitis tuberculosa. Aquí el tratamiento se prolonga, ¿ya? Ya no es un esquema de teta asociado de 2 y bi asociado de 4, sino es el inicial se mantiene, tetra asociado de 2 meses, pero el esquema de 2 fármacos se mantiene por 10 meses. Esto en caso de meningitis tuberculosa. ¿Por qué? Porque es la meningitis, o sea, es la infección extrapulmonar de mayor riesgo, porque deja muchas secuelas, ¿ya? Se recomienda en pacientes, además de establecer la terapéutica específica, utilizar corticoides, ¿ya? El más recomendable es la prednisona, ¿no? Se hace una dosis inicial de 2 miligramos kilogramo día por 3 semanas y luego va reduciéndose gradualmente hasta llegar a una dosis de mantenimiento, ¿ya? Este tratamiento debe ser seguido por un neurólogo.
obviamente, ¿ya? Otra situación en la que el tratamiento es prolongado por 12 meses es en la tuberculosis osteoarticular y en la silicosis, ¿no? La enfermedad de los mineros. Esta enfermedad concomitante hace que el tratamiento también sea duradero, dura 12 meses, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa en caso de hepatitis crónica? El esquema es el mismo, de 2 meses tetra y 4 biasociado, ¿ya? Obviamente hay que hacer que estos pacientes tienen mayor predisposición a desarrollar reacciones adversas, por lo tanto deben ser monitorizados de manera multidisciplinaria, ¿ya? ¿Y qué pasa también en los pacientes que tienen insuficiencia renal? El esquema no cambia, no cambia, sigue siendo el mismo, ¿ya? Solo que aquí el etambutol ya no es administrado diariamente, sino es administrado cada 48 horas, ¿ya? Y hay que vigilar mucho la dosificación de creatinina o el clearance de creatinina para ajustar la dosis, ¿ya? Pero este esquema de etambutol, una tableta cada 48 horas, es suficiente, es el que no hace que se altere la eficacia de este esquema de tratamiento. Muy bien. Vamos a ver algunas situaciones en el ambiente pediátrico, ¿ya? Fíjate, no cambia. Lo que se recomienda es que la dosis diaria debe ser calculada en miligramos kilo peso, ¿ya? Aquí está en este cuadro establecida la dosis máxima diaria, ¿ya? Y la vía de administración generalmente es exclusivamente oral, ¿ya? Lo que hay que considerar a veces es de que hay presentaciones de rifampicina más isoniazida en conjunto, tienen los dos fármacos con esta proporción, ¿no ve? Rifampicina 300 miligramos, isoniazida 150 miligramos, y se calcula esta dosis de 10 a 15 miligramos kilogramo peso, y la vía de administración es oral, ¿no? Después no cambia. El seguimiento, los parámetros de seguimiento siguen siendo los mismos, ¿ya? Ahora, ¿en quiénes se recomienda hacer quimioprofilaxis? Es decir, a quienes debemos tener en cuenta como pacientes candidatos a quimioprofilaxis. Primero, a todo menor de 5 años en contacto con un paciente tuberculoso, ¿ya? ¿Qué se le da a este niño? Isoniazida a esta dosis, ¿no? De 10 miligramos kilogramo peso. Ya la dosis máxima es 300 miligramos día y por 6 meses de tratamiento, ¿ya? A quienes también se les da quimioprofilaxis, a niñas o niños con VIH positivo que tengan un peso inferior a 25 kilos. ¿Ya? La misma dosis, el mismo tiempo. ¿Ya? También pueden bajar un poco la dosis de isoniazida cuando hacemos quimioprofilaxis a niños con VIH, pero que tienen un peso superior a 25 kilogramos. ¿Ya? La dosis de 5 miligramos kilogramo peso como dosis diaria es suficiente, también por un tratamiento de 6 meses. ¿Ya? ¿Y en quiénes más hacer quimioprofilaxis? En pacientes inmunosuprimidos, perdón, trasplantados renales o pacientes que tienen colagenopatías. ¿Ya? La dosificación es 5 miligramos kilogramo peso día, ¿ya? Por 6 meses también. Ahora, en todos estos pacientes, esta población de pacientes en la que se hace quimioprofilaxis, hay que hacer controles mensuales, un ajuste de dosis si fuera necesario y vigilar de cerca las reacciones adversas. Muy bien. Vamos a ver de manera un poquito más organizada. A un principio hemos visto el listado de fármacos de segunda línea, ¿no? Aquí vamos a ver cómo se los clasifica estos fármacos de segunda línea de manera un poquito más organizada, ¿ya? Y se clasifican en 4 grupos estos medicamentos de segunda línea, ¿ya? Esto es importante de saber. En un grupo A, en el primer grupo, están todas las quinolonas, fíjense, está la levo, la moxi, la gatifloxacina.
y sus esquemas de dosificación recomendadas, ¿ya? Viene la presentación, la dosis y la vía, ¿no? Todas son por vía oral, ¿ya? En el grupo B, fíjense, están todos los aminoglucósidos. Aquí los van a reconocer ustedes. La amicacina, la capsaicina, calamicina y estreptomicina. Estos compuestos vienen por vía parenteral, ya sea casi la mayoría administradas por vía intramuscular y la canamicina también hay una opción de administrarse por vía intravenosa, ¿ya? Aquí están los esquemas de dosificación diaria, que es miligramos kilopeso día, ¿listo? Y obviamente la vía de administración en todo el grupo B es por vía parenteral. El grupo C, fíjense, está compuesto por fármacos que se administran por vía oral e incluyen la etionamida, la protionamida, la cicloserina, la tericidona, el inesolid y la clofazimina, ¿ya? Estos son fármacos que vienen en presentación oral, se administran por vía oral, vienen en tabletas, ¿ya? Y la dosificación está en este cuadro, ¿no? Por ejemplo, la etionamida, 15 miligramos kilogramo día repartido en dos dosis, la vía oral. Por ejemplo, la cicloserina, ¿no? Viene en cápsulas de 250 miligramos. La vía de administración es oral. ¿Qué dosis? 15 miligramos kilopeso día. ¿Ya? Luego el Inesolid, otro fármaco que también es bastante utilizado. Las tabletas vienen de 300 miligramos. La dosis es 600 miligramos día vía oral. ¿Ya? Y la clofazimina, que es otro fármaco a tener en cuenta. Del grupo C vienen cápsulas de 100 miligramos y la dosis es una cápsula al día, ¿ya? Por vía oral. Y finalmente hay el cuarto grupo. Fíjense, el cuarto grupo es el grupo D, que está compuesto por la piracinamida, etambutol y isoniazida. Estos ya son familiares, ¿no ve? Aquí ya, si son los fármacos de primera línea, ¿no ve? Pero obviamente pueden volver a considerarse estos como posibles candidatos en caso de que haya sensibilidad a alguno de ellos, ¿ya? Aquí entra la isoniazida también, pero a dosis elevadas en este grupo de fármacos llamados de segunda línea, ¿ya? Luego están, fíjense, la bedaquilina, el delamanid, ¿no? Y el ácido salicílico. Aquí está la presentación. La bedaquilina, por ejemplo, se da en una dosis de 400 miligramos día por 2 semanas, ¿ya? Y la vía de administración es oral. El delamanid viene en tabletas de 100 miligramos y la dosis es de 100 a 200 miligramos kilogramo día, ¿ya? Entonces, la vía de administración es oral. Luego está el ácido salicílico, que viene en sobres en polvo, se da la dosificación también recomendada por vía oral. Y luego está la asociación imipenem-cilastatina. Estas ya son presentaciones parenterales, ¿ya? Eh, se debe dar una ampolla, perdón. Ahorita volvemos a la presentación, me está saltando, ¿ya? Aquí está. Por ejemplo, 1 gramo cada 12 horas, el imipenem más cilastatina, ¿ya? El meropenem, que es otro fármaco, viene en frasco ampolla y hay que dar 1000 miligramos cada 8 horas por vía intravenosa, ¿ya? Y obviamente aquí está abajo lo que ustedes ven, un beta-lactámico conocido como la amoxicilina asociado al clavulanato. Se puede dar en tabletas, ¿no ve? Y la administración es bioral. La dosis recomendada es de 80 miligramos kilogramo día, dividido en dos dosis, ¿ya? Entonces, esta es una mejor organización de los fármacos de segunda línea por grupos. ¿Vamos? Muy bien. Ahora, un problema que tenemos frente a, o sea, en toda terapéutica de primera línea o de segunda línea, es cómo manejar las reacciones adversas, ¿ya? Y lógicamente tenemos que dar una información un poco clara al respecto, ¿ya? Para que no haya abandonos terapéuticos de manera prematura e injustificada, ¿ya? Por ejemplo, un problema secundario, es decir, una reacción adversa muy común es la gastritis medicamentosa, ¿ya?
Los fármacos involucrados son la levofloxacina, la etionamida, la piracinamida, la isoniazida y el etambutol. Entonces, ¿qué se recomienda cuando hay esta reacción adversa? Se puede administrar protectores gástricos, ¿ya? ¿Estamos? Podemos proteger el estómago con antiácidos, ¿estamos? Es una primera instancia de manejo, digamos, ¿ya? Ahora, si persisten, hay que remitir a, a pedir una interconsulta con gastroenterología para que pueda recomendar algún otro tratamiento o alguna otra medida de manejo de estas reacciones adversas. Ahora, otro problema que se tiene es la hiperuricemia y esto es con la piracinamida. ¿Qué se recomienda cuando hay una crisis gotosa, ¿no? Se presenta como dolores articulares. Obviamente se recomienda administrar AINES por 5 a 10 días, ¿ya? Puede ser diclofenaco, puede ser el ibuprofeno, puede ser la indometacina, en fin. Un problema también frecuente que se ve es la neuritis periférica, ¿ya? Que puede cursar con parestesias, especialmente en miembros inferiores. ¿Qué fármacos están involucrados en esta reacción adversa? Es la isoniazida, el etambutol, la cicloserina y la levofloxacina, ¿ya? Para combatir la neuritis periférica se administra piridoxina. Se recomienda administrar piridoxina 300 miligramos día por 10 días. ¿Ya? Ahora, un problema muy común, que especialmente con los aminoglucósidos, es el síndrome vestibular, ¿no ve? Mareo, sensación de pérdida de equilibrio. La calamicina y la amicacina están involucrados en esta reacción adversa, ¿no? Esto requiere una interconsulta con el especialista, ¿ya? Sobre todo, podemos empezar con un ajuste de dosificación de los fármacos por vía parenteral, pero si no, el especialista tendrá que darnos una mano en recomendar el manejo de esta reacción adversa, ¿ya? La nefrotoxicidad, obviamente, es también un terreno de los aminoglucósidos, ¿ya? Está la caramicina, la amicacina, la streptomicina, y esto requiere, sí, un ajuste de dosificación de acuerdo al clarence de creatinina y también una interconsulta con el nefrólogo, ¿ya? Y así, si ustedes se fijan, la ototoxicidad, ¿no? Que también es de los aminoglucósidos, esta neuritis retrovulvar y la alteración de la visión en colores, que es una complicación del etambutol, ¿no? Requiere interconsultas con las especialidades correspondientes, ¿ya? Las reacciones de hipersensibilidad, obviamente, a veces nos hacen suspender el tratamiento y referir al paciente a un especialista, ¿ya? Y hay varios en este listado, mira, canamicina, amicacina, levofloxacina, etionamida, cicloserina, isoniazida, etambutol, piracinamida. Todos estos son capaces de producir hipersensibilidad, ¿ya? Ahora, obviamente, hay diferentes grados de hipersensibilidad. Si es que son reacciones graves, hay que suspender el tratamiento, obviamente. Si es en un paciente que recibe el primer esquema o la primera línea, hay que pasar a considerar fármacos de segunda línea. Muy bien. Ahora veremos qué avances hay en el tratamiento de la tuberculosis multiresistente. ¿Ya? Eh, O sea, hay novedades y hay fármacos que han mostrado eficacia, ¿ya? Y en esto, obviamente, hemos tenido que ver patrones, ¿no? Tratamientos o esquemas y hemos apelado a la medicina basada en evidencias. ¿Estamos? ¿Ya? Hemos visto que a nivel mundial, eh, los tuberculosos multidrugos-resistentes todavía no han tenido mucha suerte en los diferentes esquemas de tratamiento, ¿ya? Menos del 50% de los que reciben tratamiento curan cuando tienen esta enfermedad, ¿ya? Ahora, ¿quiénes son los fármacos o cuáles son los fármacos que están mostrando que esto puede cambiar? Tres, ¿ya? La bedaquilina, el delamanid y el pretomanid, ¿ya?
Estos se están mostrando en diferentes ensayos clínicos que sí funcionan y que han cambiado el panorama de curación en los pacientes que se benefician con este tratamiento, ¿ya? Obviamente hay que seguir muy de cerca y hacer controles periódicos, ¿ya? Vamos a ver estos fármacos, sobre todo el Delamanid y el Pretomanid, ¿ya? Que son novedades, ¿ya? ¿Qué es el Delamanid? Fíjate, es una pródroga que actúa inhibiendo la síntesis de ácidos micólicos y por lo tanto tiene efecto bactericida, ¿ya? Eh, Tiene mucha efectividad en los bacilos intracelulares, ¿ya? Con una efectividad similar a la rifampicina. ¿Y cuáles son las indicaciones terapéuticas del Delamanid? ¿Ya? Es parte de un régimen combinado para tratar la tuberculosis pulmonar multiresistente, ¿ya? En pacientes tanto adultos como adolescentes y niños, ¿ya? Los niños son candidatos cuando el peso corporal es mayor a 30 kilogramos, ¿ya? Ahora, eh, en esquemas eh, estándares, obviamente, estos revierten, negativizan el cultivo en 2 meses. ¿Ah? ¿Y qué problema tiene, por ejemplo, el de la manit? Puede aumentar el intervalo QT en el electrocardiograma, lo que hace, ¿no ve? Eh, digamos, en pacientes que tienen problemas cardiopatías, en ellos hay que hacer un control estricto con un electrocardiograma, ¿no ve? Especialmente en aquellos que tienen arritmias cardíacas o tienen enfermedad coronaria, digamos, ¿ya? Entonces, hay que tener vigilancia estrecha del electrocardiograma en estos pacientes, vigilando el QT, ¿ya? Pero sí es un fármaco que ha cambiado el panorama en esquemas combinados para la tuberculosis multidrogo resistente. Y el otro fármaco es el Pretomanid, ¿ya? Este es un fármaco que inhibe la síntesis de lípidos. Aquí no está el mecanismo de acción, pero bueno, yo les explico. Inhibe la síntesis de lípidos en la pared celular bacteriana, ¿ya? Entonces, es un fármaco que forma parte del arsenal terapéutico para las drogas, o sea, para las tuberculosis multidrogoresistentes, ¿ya? Entonces, forma parte de este esquema, ¿ya? Eh, Mira, estos esquemas, cómo han sido establecidos, ¿ya? Sobre todo en Sudáfrica, que es el lugar donde mejor se ha estudiado, es asociado el pretomanid a la bedaquilina, al linezolid, ¿ya? Y el tratamiento dura 4 o 6 meses, ¿ya? Y este esquema de tratamiento quizás es el que mejor programa de curación y supervivencia ha demostrado, ¿ya? Muy bien. Hasta acá, tuberculosis, ¿ya? Hay alguien que está con el micrófono abierto, ¿ah? Antes que don Hansen se enoje, por favor, cierren el micrófono, ¿ya? Vamos a pasar a la lepra. ¿Listo? Vamos a silenciar a esta. Bueno, justo silenciamos al responsable, ¿no ve? Eso es. Ya. Veamos qué pasa con la lepra. ¿Listo? Esto para terminar. ¿Ya? Esta es una enfermedad crónica infectocontagiosa producida también por una micobacteria. Es el Mycobacterium leprae, conocido también como bacilo de Hansen. ¿Ya? Es una enfermedad que afecta principalmente la piel y los nervios periféricos. Aquí está la foto de este noruego que fue el que descubrió la enfermedad. ¿Ya? Después vamos a dar su nombre y apellido completos. ¿Ya? Entonces, esta es una enfermedad que tiene antecedentes históricos. Fíjense, fue ya identificada hace más de 3.000 años. ¿Mm? Eh, en China, a 500 años antes de Cristo, ya se le llamaba Ucheda a la lepra, se le llamaba así. En 1873 se descubrió el agente patógeno, que es el bacilo de Hansen. En 1921, en Estados Unidos, la sanidad pública fijó un centro para estudiar esta enfermedad, ya en 1921.
Luego, en 1940, se descubrió la dapsona, que era una sustancia efectiva contra la enfermedad. Y finalmente, en 1981 se implementó la terapia asociada para que el tratamiento sea eficaz. Muy bien, lo conoceremos un poquito al bacilo de Hansen, ¿ya? Es una bacteria ácido resistente, ¿no? Tiene forma de bacilo, es de carácter intracelular, no es cultivable porque se reproduce por bipartición y fue descubierto por un noruego, ¿no ve? Don Gerard Henrik Armauer Hansen, ¿ya? Gerard Henrik Armauer Hansen. Ese es el descubridor del agente patógeno, ¿ya? Desde el punto de vista fisiopatológico, ¿cómo se caracteriza esta enfermedad? Hay anestesia y hipoestesia en diferentes zonas de la piel, en zonas maculares de la piel. Hay alopecia, hay anhidrosis, ¿ya? El daño dérmico puede ser muy evidente o discreto, ¿ya? Ahora, la mayor parte de las manifestaciones que se presentan se deben a reacciones locales inmunes contra el bacilo y obviamente las estructuras más dañadas son aquellas derivadas del ectodermo, ¿ya? La piel y sistema nervioso, ¿no? Entonces, desde el punto de vista inmunopatológico, se ha establecido que hay un daño nervioso, ¿ya? Porque hay una agresión desmielinizante del bacilo en las células de Schwann, ¿ya? Aquí se multiplica la bacteria y obviamente ocasiona un daño neuronal importante, ¿ya? Ahora, esto ocasiona un eritema nodoso que es causada por depósito de los complejos inmunes, ¿ya? Y hay dos variedades de enfermedad, la lepra lepromatosa y la lepra tuberculoide, ¿ya? Entonces, aquí están las diferentes características. Les digo, desde el punto de vista, digamos, patogénico, ¿ya? De la patogenia, vamos a hablar, eh, un 80% de la población mundial es resistente, es decir, tiene una inmunidad adquirida, ¿ya? Es una inmunidad llamada natural, pero innata. Un 80% no enferman. Ahora, del 20% restante, un 16% hace la variedad lepromatosa y, perdón, tuberculoide, y un 2 a 4% puede hacer la variedad lepromatosa. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas para reconocer el cuadro? ¿Ya? Tres tipos de lesiones, ¿ya? O tres posibilidades. Primero, máculas hipopigmentadas o eritematosas que muestran disminución de la sensibilidad. ¿Ya? Primera característica. La segunda, engrosamiento de los nervios periféricos. Y aquí está un esquema que me gusta mucho mostrarlo. Fíjate, aquí está el nervio mediano, el cubital, son muy evidentes y engrosados. También se engrosa el ciático popliteo interno, ¿ya? Y la trayectoria del nervio ciático. Después, ¿cómo se diagnostica? Obviamente demostrando la presencia de bacilo en biopsias que se hacen en la piel o en baciloscopías que se hacen también en las lesiones, ¿ya? Muy bien. Aquí está la clasificación, un poco más, digamos, clínica. La tuberculoide se caracteriza por lesiones de tipo mácula o pápula, ¿ya? Hay bordes que son continuos, y obviamente hay engrosamiento de nervios. Y lo que caracteriza es que estas zonas de lesión carecen de sensibilidad, ¿ya? Ahora, puede haber ausencia de bacilos cuando uno hace la detección o pruebas de detección, ¿ya? En la lepra lepromatosa es mucho más grave, las máculas están mal definidas, hay aparición de nódulos, si ustedes se fijan, hay nódulos, ¿ya? Hay manchas eritematosas, ¿ya? Y como manifestación tardía es la pérdida de cejas y de pestañas, ¿ya? La piel es seca, escamosa, y especialmente en las zonas de los pies, ¿ya? Y hay una forma difusa que obviamente es una forma grave de la enfermedad. Entonces, el diagnóstico se hace examinando la piel a la luz del día,
hay que examinar todo el cuerpo humano, cuidando la privacidad del paciente, obviamente. Hay que preguntar si las lesiones pican o no pican, ¿ya? Si pican, ya no estamos hablando de lepra, sino es otra enfermedad. Pero si no pican y hay hipoestesia o anestesia, obviamente es típico de la lepra, ¿ya? Entonces, en esto se hace haciendo baciloscopía tomando muestras del tejido dañado, ¿ya? ¿Dónde se hacen las tomas de muestras? Generalmente, ¿ya? En la mucosa nasal, que son lugares de mucha afectación, en los lóbulos de la oreja, ¿ya? Y las pruebas cutáneas, especialmente en la región de codos o rodillas. Muy bien. ¿Cuáles son los fármacos recomendados, ya? Obviamente, la Dapsona fue el primer fármaco, que es en realidad, al igual que una sulfonamida, tiene el mismo mecanismo de acción, ¿ya? Inhibe la síntesis de folato, ¿ya? Ahora, no se utiliza sola, sino se combina con rifampicina y la clofazimina. Este triple esquema está recomendado para el tratamiento inicial, especialmente la lepra lepromatosa, ¿ya? Ahora, una combinación de Dapsona y rifampicina puede utilizarse, o sea, un tratamiento asociado, asociado, cuando la carga de vacilar no es muy alta, ¿ah? Cuando hay pocas lesiones y la afectación del paciente no es, eh, no es importante, ¿ya? La Dapsona es un fármaco que se utiliza también para prevenir la neumonía por neumosis en pacientes con SIDA. En el caso de la lepra, la dapsona por lo general es bien tolerada, ¿ya? Ahora, hay algún problema en algunos pacientes, ¿ya? Que hacen reacciones hemolíticas, o sea, hacen lisis de glóbulos rojos, especialmente aquellos que tienen la deficiencia de esta enzima, que es la glucosa 6-fosfato, ¿ya? Ahora, pero no es significativa. ¿Listo? Entonces aquí están el esquema recomendado, que incluyen, además de la dapsona, la rifampicina a una dosis de 600 miligramos diarios, ¿ya? Eh, que es muy eficaz, ¿no? Este tratamiento vía asociado puede ser para la lepra que no tiene gran carga vacilar y algunos esquemas triples que incluyen la clofazimina, ¿ya? Este es un fármaco que está cuestionado últimamente, pero es un colorante que es un colorante feracínico, ¿ya? Eh, que se absorbe en el intestino y obviamente este fármaco, ¿qué es lo que hace? Es captado por el sistema retículo endotelial, ¿ya? Los cristales se pueden ver dentro de estas células y se va liberando de estos depósitos y obviamente tiene efecto positivo bueno, en los esquemas asociados. ¿Listo? Y con esto hemos terminado, ¿ya? El capítulo de antimicobacterianos. Y creo que lo hemos hecho bien porque eh, hemos terminado con un margen de tiempo apreciable como para que podamos dedicar nuestro tiempo a ver a los que les gusta el deporte. Creo que se inaugura la Copa América a las 9 o ya está, ¿no? Inaugurándose. Pero de todas maneras, si hay alguna pregunta, con gusto. Si no, este tema está concluido. La siguiente semana voy a continuar con antimicóticos, ¿ya? El Doctor, micrófono una está bien. pregunta Sí. sobre la quimioprofilaxis para los pacientes con tuberculosis. ¿Solo tenemos que cumplir, o sea, esos rangos que nos ha mencionado? O, por ejemplo, a aquella persona que no cumpla dentro de esos rangos, ¿no se le daría quimioprofilaxis? Solo los contactos hemos dicho, ¿no ve? Aquí está. ¿Se acuerdan ustedes del cuadro? Les voy a explicar bien. Eh, ¿no ve? Este tipo de pacientes menores de 5 años que están en contacto con un paciente tuberculoso y isoniazida, ¿no ve? Las niñas o niños con VIH positivo y peso inferior, 10 de isoniazida, o casos, si tienen un peso superior a 25 kilos, se baja a la mitad, 5 miligramos, ¿ya?
Y en todos los inmunosuprimidos trasplantados con colágenopatías, etcétera, etcétera, también isoniazida 5 miligramos. Todos estos que están en contacto con pacientes tuberculosos. ¿Estamos? Y el personal de salud que estaría en contacto. No, el personal de salud no debe hacer quimioprofilaxis. ¿Por Está qué? bien, doctor, Porque gracias. tenemos, bueno, especialmente aquellos que son inmunocompetentes, no tenemos ningún problema, ¿no? Pero si hay, digamos, además el contacto con el paciente, con el personal de salud es solamente en el momento de recibir el tratamiento, nada más. Y en algún caso, digamos, un control médico, digamos. Pero nosotros no tenemos ese riesgo, por lo tanto no estamos incluidos en la quimioprofilaxis. Un buen barbijo y un buen desinfectado de manos es suficiente. ¿Listo? Sí, doctor, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muy bien. Entonces nos vemos la siguiente semana. Que tengan un buen largo fin de semana. Ojo, ojo, les digo, ¿ah? Ustedes no son aymaras, ¿no es cierto? Así que no vayan a festejar ningún año nuevo, especialmente a los aymara, ¿no ve? Tengo algunos estudiantes por ahí que son unos campeones, ¿no ve? Ojo con esos campeoncitos. ¿Ya? Muy bien, nos vemos la siguiente semana. Hasta luego, doctor. Pero, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Muy bien, hasta luego.